Buen día a todos. El día de hoy vamos a ver, o vamos a tratar, mejor dicho, lo que es el proceso penal. Hemos venido viendo en el curso, pues, en el curso de teoría del proceso, los diferentes procesos, las diferentes materias que existen. Ya, pues, hemos hablado que está el derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo es quien contiene las normas bases eh, que el ciudadano debe respetar. Y el derecho adjetivo son las normas procedimentales, que el ciudadano pues tendrá que a- acatar a ellas al momento de que pueda tener un conflicto judicial. ¿Estamos? Bueno, en lo que respecta al derecho procesal penal, pues es muy diferente a las otras cosas que hemos visto. Y eso es lo que hoy en día, este día, mejor dicho, vamos a ver. Derecho procesal penal. El artículo 24 del Código Procesal Penal tiene contemplado lo que es la persecución penal. ¿Quién tiene esta obligación de perseguir al supuesto hechor de un delito o falta? Recordemos que el Código Penal tiene contemplado dos acciones que van en contra de la ley. A una acción se le llama delito y a otra acción se le llama falta. La falta, pues, igual es penada, pero es menos sancionada. ¿Ok? En materia de delito, la sanción es de prisión, que puede ser de 1 año hasta 50 años. ¿Ok? No puede exceder de 50 años. Y en materia de faltas, cuando un ciudadano comete una falta y es sentenciado, después de seguir el debido proceso, a este ciudadano se le puede condenar o se le condena a pena de arresto. No se le dice prisión, sino que se le dice arresto. Y la pena de arresto, ¿cuál es? ¿Cuánto puede ser? El juez puede poner o decretar, mejor dicho, en la sentencia el arresto de 1 día hasta 60 días. Ok. Bueno, cuando sucede cualquiera de estas cuestiones, fundamentalmente delitos, ¿ok? Aclaro, en faltas se tiene contemplado un juicio de faltas por aparte, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar del proceso penal referente a los delitos, ¿ok? Entonces, la obligación es del Ministerio Público de investigar todos los hechos en los que se señale la comisión de un delito para recabar los elementos de convicción, los cuales permitan demostrar la responsabilidad o no del sindicado y en su caso acusarlo. Recuérdense que tenemos el principio de inocencia, ¿verdad? Entonces nadie puede ser condenado sin haber seguido un debido proceso. ¿Sí? Y en ese proceso, pues él tiene las garantías de defenderse, muchas garantías, pero entre esas de defenderse. Ya en debate, si él es sentenciado, pues esa es otra cosa. E inclusive él también, el procesado, si es sentenciado, puede hacer uso de los medios de impugnación, puede apelar y si en la apelación pues no le favorece, puede presentar una casación y si igual no le favorece lo resuelto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues puede presentar un amparo. Ok, entonces que no se nos olvide, quien tiene la obligación de perseguir penalmente al supuesto hecho de una acción considerada como delito, ¿quién es? El Ministerio Público. ¿Ok? Tan solo hay una clase de delito que se llama acción privada en donde el Ministerio Público pues ahí no tiene participación, excepto que el juez le solicite algún auxilio. Pero de lo contrario, en las otras dos clases de delitos que ya lo vamos a ver más adelante, ahí sí tiene participación directa el Ministerio Público. Ok. Ahora bien, ¿qué es la acción penal? La acción penal igual la tenemos contemplado en el artículo 24 del Código Procesal Penal, que es el código que establece las normas procedimentales en Guatemala. Y la acción penal, pues, es la facultad estatal
en algunos casos de los particulares, de poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, solicitando la intervención para determinar la responsabilidad penal de una persona en la comisión de un delito. Ok, aquí llegamos a las clases de acción penal. También se le puede llamar clases de delitos. ¿Ok? Repito, a la acción penal, esto que ustedes ven en pantalla, también se le puede llamar delitos. ¿Ok? Acción penal pública o delitos de acción penal pública. Si quieren, hagamos algo, agréguenle esa palabra a cada una de ellas, delito. Entonces, comienzo. Delito de acción pública es la primera que existe en el Código Procesal Penal. Están los delitos de acción penal dependiente de instancia particular. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el Ministerio Público tiene que tener la anuencia, repito, o autorización de la parte agraviada para poder actuar en contra del supuesto delincuente. Y tenemos también delito de acción penal dependiente de autorización estatal. Y por último tenemos delitos de acción penal privada, o también conocidos como delitos de acción privada. Entonces tenemos, ¿cuántas clases de acción penal? 4 clases. Aquí lo tenemos en pantalla. Miremos cada una de ellas. Perdón. Antes, algo muy importante. ¿Cómo se inicia el proceso penal? Muy bien. Los procesos penales o el proceso penal inician por medio de un acto introductorio, así se le llama, acto introductorio. ¿Cuáles son? Tenemos 1, 2, 3, 5 actos introductorios. Perdón, ahí faltó la S en la palabra introductorio. Ya la vamos a agregar. Entonces, estos actos introductorios son los que inician un proceso penal. Uno de ellos se puede dar, no pueden ser varios, tiene que ser uno de ellos. ¿Ok? Entonces, comencemos con la denuncia. ¿Estamos? Comencemos con la denuncia. La denuncia puede ser de manera oral, o escrita. Pongamos un ejemplo. A usted le robaron el vehículo hoy en la ciudad. Entonces, usted como ciudadano guatemalteco tiene el derecho de acudir. Usted puede acudir a la policía, puede acudir a un juzgado penal o puede acudir al Ministerio Público a colocar la denuncia o cualquiera de estos actos introductorios. Ahora bien, yo le recomendaría que mejor sea directo, ¿no? Excepto que el Ministerio Público esté cerrado, pues vaya a la policía, porque si no va a dar mucha vuelta. Si usted va a la policía, le van a recibir la denuncia, le van a recibir la denuncia y luego la van a trasladar al siguiente día al Ministerio Público. Usted al día y medio o 2 días tendría que ir a averiguar al Ministerio Público si algún auxiliar fiscal tiene a cargo esa denuncia. Por eso, si usted va a realizar la denuncia, ya sea oral o escrita, yo les recomiendo que mejor lo haga directamente al Ministerio Público para no dar tanta vuelta. Oral, pues usted se presenta y dice que quiere colocar una denuncia porque le robaron su vehículo en tal lugar y da todas las características o cualquier cuestión que les pueda servir a ellos para iniciar la investigación sobre el hecho delictivo. También puede hacerlo de manera escrita, ¿ok? A mano, la ley no indica cómo, si a mano, computadora o máquina, lo puede hacer como sea. Y en este sentido, esa denuncia es pues de manera informal. Usted no tiene la obligación de que esa denuncia pues llene todos los requisitos legales que llevaría un memorial o una denuncia hecha por un abogado. No, usted la puede hacer como usted quiera. Hay que colocar datos pues importantes como su nombre, su dirección, su teléfono donde ser localizado y contar los hechos históricos para que el Ministerio Público pues pueda iniciar el proceso. Entonces eso sería la denuncia, repito, puede hacerse de manera oral o de manera escrita. Ahora bien, la querella penal o la querella
Esta se presenta por escrito ante un juez de primera instancia penal. Esta debe ir auxiliado por un abogado. Esto sí es formal, compañeros. En la querella, pues, se puede decir que es lo mismo. Les pongo un ejemplo. El mismo caso. Le roban el vehículo y resulta que usted va a la oficina de X abogado y le cuenta, señor abogado, me robaron el vehículo, quiero denunciar. Entonces el abogado, si es honesto, le va a decir, mire, no hay necesidad que gaste en mí, vaya al Ministerio Público o si es de noche, vaya a la Policía Nacional Civil, a la subestación y coloca su denuncia. Puede hacerlo de manera oral, no hay ningún problema. Ahora bien, pero viene él e insiste, mire, yo le agradezco porque está tratando la manera de que yo me economice, porque lógicamente el abogado le va a cobrar por realizar, en este caso, al estructurar la denuncia, él tiene que hacer un memorial, y a este memorial se le llama querella, y este memorial llamado querella tiene que ir auxiliado por él, tiene que llevar cada hoja del memorial un timbre forense de un quetzal, tiene que llevar la firma y sello al final de él donde dice que auxilia al denunciante. Y esta querella, memorial llamado querella, se presenta no al Ministerio Público, sino que ante un juez de primera instancia penal. Y repito, debe ir auxiliado por un abogado. Entonces, lógico, eso tiene un precio. Pero esa es la segunda forma o ese es el segundo acto introductorio por el cual un proceso penal puede iniciar. Sigamos, conocimiento de oficio. Dentro de unos minutos vamos a ver, ya mencionamos las diferentes clases de acción penal o diferentes clases de delitos. En el caso de un asesinato es considerado por el Código Procesal Penal como un delito de acción pública. ¿Qué significa? Que el Ministerio Público tiene la obligación, escúchese bien, tiene la obligación de iniciar el proceso penal, iniciar la investigación y si pues el objetivo es averiguar quién es el hechor y seguir con el proceso correspondiente hasta llegar a sentencia y probar que él es el culpable, si así fuera el caso. ¿Ok? Entonces, si asesinaron el día de hoy a X persona, no hay necesidad de que la parte agraviada, que si la persona era soltero, pues eran los padres, si era casado, será la esposa o un hijo mayor de edad, quien presente la denuncia. En estos casos, no hay necesidad que la parte agraviada presente la denuncia. Esta clase de delitos de acción pública, como el asesinato, el secuestro, la extorsión, por ponerles un ejemplo, el Ministerio Público los debe de perseguir de oficio. Nomás se entere que ha sucedido un hecho delictivo de acción pública penal, ellos tienen la obligación de iniciar el proceso penal, de iniciar la investigación. ¿Dónde ustedes van a poder encontrar cuáles son delitos de acción pública, cuáles son delitos de acción pública instancia particular o delitos de acción privada? Pues lo van a encontrar en el Código Procesal Penal guatemalteco a partir del 24, a partir del artículo 24. Seguimos. Solo permítanme, muchachos. Estoy platicando, ahorita estoy grabando, perdón. Disculpen la interrupción. Seguimos con lo que es el otro acto introductorio, la prevención policial. La policía, cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, pues ellos lo que hacen es hacer un oficio al cual se le llama prevención policial. Les pongo un ejemplo, hay varios, pero un ejemplo bien claro. Resulta que ha llegado a oídos de la policía o el departamento del DEI, Departamento de Investigación de la Policía, que hay un negocio en donde pues es una especie de tienda o venta de productos de consumo, en donde están atendiendo hasta horas tarde de la noche.
y supuestamente ahí se vende droga, se está vendiendo droga. Puede ser también que en una casa le indican a alguien, a la policía, o ellos observan movimientos extraños, que están introduciendo varios vehículos, o que el movimiento de la gente ahí es extraño, raro, y en donde la policía puede creer que se puede estar cometiendo hechos ilícitos, qué sé yo, estar introduciendo vehículos robados o poder tener ahí algún secuestrado, y repito, vender droga en algún bien inmueble. Entonces, la policía lo que tiene que hacer es una prevención policial, entonces en donde, claro, tiene que ubicar el lugar, identificarlo, eh, presentar esa prevención policial al Ministerio Público para que eh, el Ministerio Público pues inicie la investigación. Quiero aclarar algo, la Policía Nacional Civil solamente es un auxiliar de la justicia, es un auxiliar del Ministerio Público. Ellos para poder hacer una acción deben de contar con la autorización de un juez o del Ministerio Público. Entonces, repito, si la policía tiene conocimientos que en algún lugar se está dando supuestamente algún hecho delictivo, ellos para averiguar pues pueden iniciar un proceso penal por medio de una prevención policial. ¿Ok? Ahora bien, y está el último caso, que también es un acto introductorio, es un hecho flagrante. Eh, la, la, policía va haciendo su rutina de vigilancia y cuando va pasando por el Parque Central, observa que hay un hombre, ¿ok? Hay un hombre pegándole a una mujer. Entonces, a eso se le llama hecho flagrante, porque lo detienen en el acto, ¿sí? Lo detienen en el acto. O va pasando y observan a alguien que está tratando de robar un vehículo. Al interrogarlo, pues se dan cuenta que no es el propietario, y llega el propietario, entonces es un hecho flagrante, lo detienen. Ojo, se me ha olvidado decirles que en Guatemala, la Constitución Política de la República y el Código Procesal Penal indican que cómo puede ser detenido un ciudadano. Únicamente a un ciudadano guatemalteco se le puede detener por orden de juez, ¿ok? O por un hecho flagrante. La orden de juez se daría, por ejemplo, si el proceso penal se inició con una denuncia ante el Ministerio Público o ante la policía. Que al final la denuncia llegará al Ministerio Público, ¿ok? Porque él es el ente encargado de perseguir penalmente a cualquier ciudadano que se considere pues responsable o actor de un hecho delictivo. La querella igual. Entonces, la querella, pues estamos de la misma forma. Primero, el Ministerio Público pues tiene que iniciar investigaciones, tanto en la denuncia como en la querella. El conocimiento de oficio igual de la misma forma. El Ministerio Público llega al lugar de los hechos donde se asesinó a alguien, ¿ok? Aunque la gente le diga, mire, fíjese que resulta que fue Juan Pérez, pero se fue Juan Pérez. Entonces, y además ya pasó 40 minutos y no se sabe dónde está Juan Pérez. ¿Será que se puede detener a Juan Pérez? E inclusive este, puede decirle 5 personas que fue Juan Pérez. No pueden detenerlo porque primero como no lo agarraron en el hecho, en el acto, tienen que iniciar un proceso, tienen que presentarle pruebas, testimonios, un video. Si hubiera un video hoy en día es más fácil esto. Entonces tienen que solicitar al juez de primera instancia, el ramo penal, que les decrete, que otorgue la orden de captura. Primero tiene que haber una investigación, el Ministerio Público debe aportar medios de convicción, se le llama en ese momento, a los medios de prueba, para que el juez diga, bueno, sí, aquí hay 2, 3 testigos que dicen que fue Juan Pérez, inclusive hay un video en donde se mira
a una persona y ya se hizo un cotejo de imagen, de rostro, se pidió una partida de nacimiento al registro civil y ahí aparece y sí, como que Juan Pérez bueno, eso no indica que lo van a condenar, no, hay que seguir un proceso, pero ahí sí el juez ya decreta, ordena la orden de captura. Mientras no se puede detener a Juan Pérez, ¿ok? Igual con la prevención policial, igual con la prevención policial. El único, el único caso en donde sin tener orden de juez, oído, sin tener orden de juez, se puede detener a un ciudadano es en un hecho flagrante, o sea, cuando la policía lo capturó cometiendo el hecho delictivo. ¿Estamos? Hay algunos casos en donde también la ciudadanía puede capturar al ciudadano. Entonces, también pero se captura al delincuente y se llama a la policía y se entrega a la policía. Aunque claro, en esos casos hay que tener mucho cuidado, ¿oye? Mejor si hay pruebas contundentes para que no existan dudas que ustedes puedan estar armando algo ahí. Lo mejor es que la policía se encargue de las cosas. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla la acción penal? Solamente quiero regresar acá, muchachos. Acá, a esta etapa. Clases de acción penal o clases de delitos. Comencemos con la clase de acción penal pública o delitos de acción penal pública. Estos delitos, el Ministerio Público debe perseguirlos de oficio, aunque la parte agraviada renuncie a la persecución penal. Muchas veces las personas por miedo, ¿sí? Por temor, no denuncian. Inclusive, a veces hasta renuncian a denunciar, porque tienen miedo que el delincuente pues pueda hacerles algo. Entonces, vuelvo a colocar, bueno, ya dije el asesinato, pongamos un plagio o secuestro. Ese es un delito de acción pública. Aunque aún no denunciara el secuestrado, o aunque el secuestrado dijera, no, yo no quiero tener más problemas, ahí dejémoslo, ya estoy en mi casa, yo ya no quiero seguir con esto, él puede renunciar, pero el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir penalmente, de iniciar el proceso penal y hacer las averiguaciones correspondientes, recabar las pruebas necesarias para identificar a los secuestradores, capturarlos e iniciar el proceso y llegar hasta debate oral y público si fuera necesario, presentarle las pruebas contundentes al juez para que ellos sean condenados. ¿Estamos? Entonces, en la clase o los delitos de acción penal pública o los delitos de acción pública se le llama también, no, el Ministerio Público, mejor dicho, tiene la obligación de perseguirlos penalmente, aunque haya renunciado la parte agraviada. Les voy a colocar otro ejemplo referente a un delito de acción pública. En el caso de violencia contra la mujer, aquí a mi oficina han venido muchos casos en donde viene la esposa, me dice, fíjese licenciado que resulta que tuve un problema con mi esposo y me violentó, me agredió ya sea física o psicológicamente. Yo en ese momento pues estaba muy dolida y decidí ir a la policía o a la fiscalía de la mujer y lo denuncié. Ella fue y presentó una denuncia de manera oral o escrita, como ustedes quieran. Pero fíjese, licenciado, que resulta que eso fue hace como, ¿qué le digo? 1 o 2 semanas. Pero ya estamos bien. Yo quiero a mi esposo. Y el problema es que yo ya no quiero seguir con el proceso penal. Ya no quiero seguir con el proceso penal y fui
a la fiscalía y se los hice ver. Y ellos me dijeron que el delito de acción pública es el delito de violencia contra la mujer es un delito de acción pública, el cual debe perseguir el Ministerio Público, aún la parte agraviada renuncie a la persecución, aún renuncie. Entonces, señora, desde el momento que usted denunció acá, nosotros o el Ministerio Público a quien representamos debemos iniciar el proceso penal en contra de su esposo. Vamos a buscar pruebas para, si él es culpable, pues llevarlo a un juicio oral o público debate y que lo condene. Pero mire, yo ya no quiero seguir. No, es nuestra obligación seguir. Claro, si la señora pues no va a colaborar, pues le va a estar un poquito difícil al Ministerio Público, ¿verdad? Probar esto, pero bueno, pero ese es un claro ejemplo. Y pasa muy seguido, ¿vieron? A la semana ya están contentos y ya no quieren que esto siga. En este caso, el Ministerio Público tiene la obligación, o el caso de un asesinato, que diga el papá o la esposa del occiso, no, señores del Ministerio Público, yo no quiero nada en contra ni de quien hizo esto, ni siquiera quiero saber quién es el que hizo esto. Pues bueno, no tenga pena, usted no haga nada, pero este es un delito de acción pública, entonces es obligación para nosotros como Ministerio Público iniciar un proceso penal y llegar hasta las últimas consecuencias, identificar a quien cometió el asesinato de su hijo o de su esposo y recabar todas las pruebas necesarias, y el objetivo es que pague por lo que hizo, que se le emita una sentencia y que vaya preso, a purgar prisión. ¿Ok? Eso es delito de acción pública o acción penal pública, que es lo mismo. Sigamos, compañeros. Miremos lo que es la acción penal dependiente de instancia particular, o también conocido como delitos dependientes, delitos de acción pública dependientes de instancia particular. Ok, bueno, les pongo un claro ejemplo, en el caso de las lesiones culposas. Estas lesiones culposas están contenidas en este apartado de esta clase de delitos en el Código Procesal Penal. Hay un accidente y resulta que Julio iba manejando, tiene una colisión en contra con María, que va en otro vehículo, y resulta que hay daños materiales y daños personales. María, pues está lesionada y ella fue internada en el Hospital Nacional o uno privado. Entonces, y a estas lesiones se le llama lesiones culposas. ¿Por qué culposas? Porque no existió dolo de parte del conductor, del piloto, no existió dolo. Entonces, este delito, perdón, corrijo, o mejor dicho, aclaro, no existió dolo. ¿Y por qué se cometió ese hecho? ¿O por qué se le llama culposo? Porque pudo haber sido por imprudencia, impericia o negligencia. Imprudencia, cosa que pasa hoy en día a muchos de nosotros. Este teléfono nos tiene viciados, ¿verdad, compañeros? Entonces resulta que vamos manejando y vamos chateando o vamos viendo nuestros mensajes. Yo he visto a mucha gente que va manejando en moto, y no sé si me miran en pantalla, y van así, mire, van manejando y van en este lado con la oreja acá, el teléfono acá y manejando. Entonces, eso nos distrae, entonces eso es imprudente, eso es imprudente. Y probablemente quien iba manejando el vehículo iba hablando, iba chateando y por eso chocó. Ahora bien, vamos a la impericia. Quien iba manejando no puede manejar vehículo, era su primer día. Entonces, o tiene algunos días, pero no puede manejar vehículo, entonces impericia, ¿sí? Entonces, por eso se le llama culposo. Negligente, necedad, ¿verdad? Él ya sabía, o ya el mecánico le había dicho que el vehículo no le funcionaban los frenos.
Entonces no debía de sacarlo a la vía pública y él lo hizo. Negligencia. ¿Tuvo intención él eh, de dañar a la otra persona? No, no tuvo intención. Pero por ser, se puede dar varias o una de las causales que le dije. Por ser negligente, imprudente o por no tener pericia, pues provocó ese daño. No tenía la intención, pero provocó ese daño y ese daño es sancionado también. Ahora bien, ¿qué pasa en esta clase de delitos? Delitos de acción pública en instancia particular, conocidos también como establece ahí en el numeral 2, acción penal dependiente en instancia particular. Para que el Ministerio Público, escúchese bien, inicie proceso penal, inicie investigación y pueda actuar en contra del piloto que provocó ese accidente, pues debe contar, escúchese bien, con la autorización de la parte agraviada. En este caso sería la señora lesionada. Por eso es que, ¿qué es lo que hace uno mucho, varias veces en estos casos cuando lo contratan uno como abogado? Entonces, le dice al cliente, en primer lugar, le pregunta, mire, ¿usted considera que fue el culpable? Si él dice sí, hay otra gente que también dice, mire, licenciado, yo en realidad creo que no fui yo, pero yo no quiero tener ningún problema. ¿Podemos solucionar esto? Bueno, sí, pero ojalá que no salga tan caro esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que acercarnos con la parte agraviada, hacerse cargo de todos los gastos, ahí donde viene el problema, eh, y gastos de curación, si hay de operación igual, y igual darle un equivalente en dinero a los días que va a estar suspendidos para trabajar. Si se le dañó el vehículo, también hay que pagárselo. En pocas palabras o palabras sencillas, compañeros, que el agraviado esté contento. ¿Para qué? Para que desista de una denuncia penal. Entonces, si obtenemos eso, el Ministerio Público no va a poder actuar en contra de nuestro cliente. Ahora, si no hacemos eso, el Ministerio Público tiene la obligación de acudir con el agraviado, entrevistarlo, levantar un acta y en donde el agraviado tiene que autorizar, ¿ok?, al Ministerio Público para que persiga penalmente al piloto. Ok, sigamos, vamos al punto número 3. La acción penal dependiente de autorización estatal. Un claro ejemplo, la ley de antejuicio. Los casos o los funcionarios que tienen derecho a antejuicio. Perdón, hay varios. Recuerdan que a un inicio de la clase les dejé leer esa ley. En el caso de el presidente de la República, los diputados al Congreso, los jueces, el alcalde, y hay otros funcionarios por ahí establecidos en la ley de antejuicio. Ellos tienen un privilegio, que ellos si cometen un delito, escúchese bien, si cometen un delito sobre todo de acción pública, no pueden ser detenidos. A ellos se les debe seguir un proceso que está establecido en la ley de antejuicio. Ellos no pueden ser detenidos si es flagrante, ojo, si es flagrante ellos deben de ser llevados a la autoridad que la ley establece. Por ejemplo, un diputado, pues, al Congreso de la República, o sea, se les debe hacer ver lo que está pasando, pero no los pueden detener, ojo con eso, no los pueden detener. Ahora bien, si se inició un proceso penal, o se quiere iniciar, mejor dicho, un proceso penal, porque llega María y al Ministerio Público y dice, señor fiscal, vengo a colocar una denuncia de violación. Resulta que el señor ministro de Agricultura o el ministerio que ustedes quieran, pues él me violó, o el alcalde, o el diputado, o el presidente, o el juez. Entonces, antes ahí no se puede iniciar un proceso penal, porque ellos tienen inmunidad, ¿sí? Ellos tienen el derecho ante juicio. No se puede iniciar. Antes de iniciar esto, se debe seguir un proceso de antejuicio.
para determinar si hay los medios de convicción suficientes para que se le quite ese derecho y se inicie el proceso. Les pongo un claro ejemplo que estoy seguro que si ustedes miran noticias, se están dando cuenta ahorita, en estos días. Hay un señor que se ha vuelto muy famoso, un diputado, Aldo Ávila, creo que todos lo conocen. Ayer leía yo que ya autorizó la Corte Suprema de Justicia que se inicie, o sea, se le quitó el derecho ante juicio al diputado Aldo Ávila por una denuncia que le presentaron. Esta denuncia fue presentada ya hace meses o tal vez ya más de un año, pero no se podía iniciar un proceso penal porque él, por ser diputado, porque está inserto en la ley de antejuicio, con ese privilegio, era necesario primero hacer una investigación para establecer si existen medios suficientes para, no para condenarlo, ojo, no para iniciar el proceso, no, mejor dicho, para quitarle el derecho ante juicio. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Y en ese caso denunciado, el diputado ya, como ya le quitaron el derecho ante juicio, ya le quitaron ese privilegio, ya es una persona normal como cualquiera de nosotros. Entonces, ahorita sí, esa denuncia va a tomar vida y va a iniciar un proceso penal en contra del diputado. ¿Estamos? Bueno, y por último, hablando de clases de acción penal o clases de delitos, ¿ok? Tenemos la acción penal privada o delito de acción privada. Estos delitos pues tienen una gran característica que los diferencia de los otros que hemos hablado. Uno, aquí no tiene participación el Ministerio Público como ente investigador, repito, no tiene participación el Ministerio Público como ente investigador. La única participación que puede tener, si es que el juez se lo requiere, es para auxiliarlo en alguna fase de la investigación, pero es muy raro que esto suceda. Pero el juez está facultado para pedir auxilio del Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público quien conlleva ahí sí que la batuta de la investigación en estos casos. Aquí no tiene participación, excepto que el juez se lo pida auxiliándole en algo. Eso es lo primero. Segundo, un delito de acción privada no se presenta ni ante la policía, ojo con eso, no se presenta ni ante la policía, ni a la denuncia, ni ante el Ministerio Público, ni ante un juzgado de primera instancia penal. Por ejemplo, el delito de daños. Pedro vino porque Juan le debía un dinero y no le quiere pagar. Pedro, enojado, agarra un bate, va y le destroza el carro a Juan. Con el bate, los vidrios y le destroza el vehículo. ¿Ok? Juan al ver eso, él puede denunciar, él puede tomar una acción jurídica en contra de Pedro, pero no puede no puede hacerlo por medio de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, ni ante la policía, ni ante un juzgado de primera instancia penal, sino que debe buscar a un abogado para que le realice una querella penal por delito de acción privada. Repito, una querella penal por delito de acción privada. Eso se hace en un memorial. Ahora bien, ¿se recuerdan que les dije que la querella que hablé hace unos minutos, la primera querella penal, cuando es un delito de acción pública o es un delito de acción pública instancia particular, también se presenta al juzgado de primera instancia penal. Repito, juzgado de primera instancia penal. ¿Ok? En el delito de acción privada no se presenta ante ese juzgado. La querella penal por delito de acción privada se presenta ante un tribunal de sentencia del ramo penal. Repito, se presenta ante un tribunal de sentencia del ramo penal. Muy bien. Vamos a continuar. Ya lo vimos.
Muy bien, ¿cómo se desarrollaría la acción penal y la correspondiente persecución penal? Bueno, aquí está en pantalla, el ciudadano comete un delito o falta, ahí pues se inicia la acción penal y con ella se inicia el proceso penal, se da la persecución penal. ¿Quién está encargado de la persecución penal, muchachos? El Ministerio Público. ¿Cuál es el objetivo en sí del proceso penal? Bueno, emitir, como en todo proceso, emitir una sentencia. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos de civil, laboral, administrativo, de familia, etcétera, etcétera, hablábamos que una sentencia puede ser declarada con lugar, ahí se le da la razón al demandante, o ser declarada sin lugar, le está diciendo al demandante que está equivocado, o no pudo probar los hechos que él argumenta. Pero ahora en penal, no, el juez penal no resuelve de esa manera. La sentencia penal o es condenatoria o es absolutoria. Lógicamente, condenatoria si se probó que él fue quien robó, él fue quien asesinó, él fue quien secuestró, y va a ser condenado a la pena de prisión, que es de 1 a 50 años, de lo que el delito pues corresponda. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, si es sentencia absolutoria, pues lógico, ¿verdad? Él se va libre. Aunque recuérdense que en ambas partes pueden recurrir al interponer el recurso de apelación. Por ejemplo, si la sentencia es condenatoria, si la sentencia es condenatoria, pues eso le favorece al Ministerio Público. Significa que hizo bien su trabajo para ellos. Pero el procesado tiene su derecho de defensa y en ese momento, como ya fue sentenciado, ellos en el caso del proceso penal, a partir de que se le notifique y se le lea la sentencia, tiene 10 días hábiles siguientes para él poder interponer un recurso de apelación. Repito, un recurso de apelación. ¿Sí? Y así puede llegar hasta el amparo. Después de apelación puede, si la sentencia de la sala de apelaciones no le favorece, puede interponer un recurso, un proceso de casación. Y si la casación igual no le favorece, puede llegar hasta lo que es el amparo, ¿sí? Hasta lo que es el amparo. Ahora bien, ¿qué pasa si es una sentencia absolutoria? El Ministerio Público puede hacer lo mismo, puede apelar e incluso puede llegar hasta amparo, ¿sí? Porque ahí no le favorece a él. Y si ellos consideran que de verdad pues el juez de primera instancia se equivocó al decretar una sentencia absolutoria, o sea, dejar libre al delincuente, ellos pueden impugnar también, apelar, casación o amparo. Eso es llegar hasta el final. Muy bien, sigamos. Hablemos sobre sujetos y auxiliares procesales. ¿Qué diferencia existe entre sujeto procesal y parte procesal? Ok. Sujeto procesal son todos los que participan en un proceso. El juez incluye también al Ministerio Público, también incluye al procesado, a los peritos, a los querellantes adhesivos, y a cualquier otro que pueda participar en un proceso penal. Ok. Ahora bien, esos son sujetos procesales. Ahora, ¿qué son partes procesales? Pues también están considerados como sujetos procesales, pero ahí la ley hace una división aparte. Las partes procesales son, oído por favor, sindicado, junto con su abogado defensor, el Ministerio Público es quien lo está acusando, es parte procesal también, y el querellante adhesivo. Repito, sindicado junto con su abogado defensor es parte procesal. El Ministerio Público también es parte procesal y a la vez el querellante adhesivo. ¿Qué es querellante adhesivo? Es la parte agraviada que si quiere tener una participación directa, en el proceso, debe
pues buscar a un abogado para aquerellarse en el proceso. Si debe hacerlo de manera formal. ¿Estamos? No puedo atender ahorita. Unos 30 minutos espera. Ok. Perdón la interrupción, compañeros. Bueno, entonces el querellante adhesivo les decía que la parte agraviada, es la parte agraviada, ¿ok? Entonces, aunque les soy honesto, no hay obligación de aquerellarse, porque el Ministerio Público va a representar a la parte agraviada. Muchas personas se querellan porque quieren tener una participación directa, pero deben de considerar que van a gastar en un abogado, ¿verdad? Entonces, porque sus honorarios, entonces ya van a, ellos, el creyente adhesivo también puede proponer prueba, ¿vieron? También puede proponer. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Ahora, ¿el agraviado es parte procesal? Sí, la verdad que sí, porque tiene que ver con el proceso. La gran diferencia es que si solamente se queda como agraviado, no va a poder él en audiencia directamente ofrecer pruebas, sino que lo tiene que hacer por medio del Ministerio Público. Ahora bien, si se convierte en querellante adhesivo, pues ahí va a estar con su abogado y ahí también ellos van a tener participación conjuntamente coadyuvando con el Ministerio Público. Ok. ¿Qué sucede con el actor civil o qué es el actor civil? El actor civil es aquel que salió perjudicado por un hecho delictivo en su patrimonio, en su patrimonio. Que en el caso de, ¿qué le digo? De un accidente, el carro quedó destruido, ¿ok? El carro quedó destruido y el carro pues pertenecía a otra persona ajena al proceso penal, que no estuvo en el hecho. Este actor civil puede actuar ahí. También el mismo agraviado, hoy se le llama reparación digna, ¿sí? También el agraviado puede pedir que se le repare dignamente, ¿no? Al final, si es sentenciado el procesado, pues se hará una audiencia de reparación digna para establecer los daños psicológicos, materiales que pueda haber hecho, y ahí se le condena a pagos civiles al procesado, si es condenado, por supuesto. Ahora, ¿qué sucede con el tercero civil demandado? ¿O cuál es el tercero civil demandado? Y siguiendo hablando de vehículos, muchachos, ojo con eso. Por eso es muy importante que si ustedes son dueños de un vehículo, pues si lo venden, hagan de una vez el traspaso, compañeros, porque si no, ahí tienen una gran responsabilidad. ¿Qué pasa si ustedes vendieron el vehículo, pero el vehículo sigue estando a nombre de ustedes en SAT? Y quien carga el vehículo tiene un accidente, ¿ok? Y hay lesionados, ¿ok? Y hay daños. Bueno, la responsabilidad penal solamente va a correr en contra de quien iba manejando, quien provocó daños materiales y daños personales, ¿ok? Pero entonces los daños, ¿qué pasa si él no quiere pagar los daños materiales? Al final se sigue un proceso penal, se establece que él fue el culpable, él no quiere pagar los daños del vehículo, los gastos de hospitalización de los lesionados, etcétera, etcétera. Entonces, si él se niega a pagar, entonces pueden demandar al tercero civil demandado. ¿Y quién sería el tercero civil demandado? Es el dueño del vehículo, es quien aparece como propietario ante el registro de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria, conocida como SAT. Por eso, compañeros, es muy importante el consejo que les he dado. Ustedes venden un vehículo, exijan que lo inscriban, que se haga el traspaso y que se inscriba de una vez en SAT, porque ahí ustedes se desligan de toda responsabilidad. O imagínense también que ese vehículo lo utilicen para hacer un robo, para hacer un asesinato, ya pueden ligarlos a ustedes
penalmente. Ojo con eso, por eso hay que hacer de una vez el traspaso. Ahora bien, ¿qué papel juega la PNC en el proceso penal? Pues la PNC o Policía Nacional Civil es un auxiliar de la justicia, es un auxiliar del Ministerio Público. Ellos capturan, ellos investigan, ellos siempre supeditados a las órdenes del Ministerio Público y el Ministerio Público pues bajo el control del juez de primera instancia penal. Ahora, ¿quiénes son los auxiliares de los que intervienen en el proceso? Puede ser INASIF, los peritos que coadyuvan a INASIF, pueden ser expertos particulares también, los mismos, el secretario, el oficial del juzgado, son auxiliares que intervienen en el proceso. Muy bien, sigamos, pues ahí ustedes van a poder ver ahí en pantalla los órganos jurisdiccionales. En materia procesal penal tenemos qué es el órgano jurisdiccional en el artículo 37. Eso ustedes ya conocen sobre estas definiciones. Ustedes ya saben qué es jurisdicción también. Esta la tenemos en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. En este caso, pues, de los juzgados del ramo penal. La competencia, pues ya saben cuál es el límite de que la competencia, perdón, es el límite de la jurisdicción. Y ahí está la definición, ustedes tienen en pantalla. Voy así rápido porque estas cuestiones pues las hemos visto. Esto sí es igual que en las otras materias, civil, laboral, familia, etc. Aquí solamente voy a dar algunos ejemplos. Existen 5 criterios que permiten determinar la competencia. Hablemos de estos 5 criterios. Por razón de la materia. Ejemplo, cuando a alguien se les indica de cometer un delito o falta, pues si cometió delito o falta, pues entonces no va a ser materia civil, no va a ser materia laboral, porque no es conflicto entre patronos y trabajadores. Entonces, ¿qué materia es? Penal. Por razón de territorio. Ejemplo, bueno, estamos ante un delito y el delito se cometió en Jutiapa. Entonces, ¿qué órgano sería competente para conocer de ese delito? Pues el juzgado de primera instancia penal del departamento de Jutiapa. Ahora, por razón de grado, permite que un juez conozca dependiendo la etapa que se encuentra en el proceso. Más adelante vamos a ver que el proceso penal tiene 5 etapas. Por ejemplo, la etapa se inicia con la etapa preparatoria o de investigación. Luego viene la fase intermedia. Y hasta la fase intermedia, el juez competente para conocer sobre el proceso penal es el juez de primera instancia del ramo penal. Ya en debate, ya el juez de primera instancia penal ya no tiene competencia. Si en la fase intermedia el juez de primera instancia penal decretó que el procesado debe ir a debate, ya él deja de conocer y es un juez de sentencia o un tribunal de sentencia quien decidirá sobre el proceso, quien seguirá conociendo el proceso y al final emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria. Ahora, por razón de cuantía, miremos el caso del hurto. Por ejemplo, un ciudadano roba una gallina y lo agarran flagrantemente o según la investigación se llega a determinar que él fue quien lo robó. Pero resulta que si la gallina, el costo o el precio de la gallina o el valor no excede 100 quetzales, sería una falta. Ya no conocería este proceso penal un juez de primera instancia penal, sino que sería un juez de paz del ramo penal, porque si el hurto o el robo no excede de 100 quetzales, lo que se robaron o hurtaron, pues ya es una falta y eso ya se conoce por medio de un juicio de faltas y el juez competente por razón de cuantía para conocer sobre esto es un juez de paz del ramo penal. Ahora, si excede 100 quetzales, ya lo conoce un juez de primera instancia del ramo penal.
No sé si ustedes han visto ahí en Facebook, pero hay varios casos emblemáticos. El último que yo recuerdo es que la gente estaba criticando mucho que por qué se había juzgado y condenado a alguien que se había robado unos desarmadores, si no estoy mal. Pero yo creo que era como una caja de herramientas. ¿Y por qué no? Algunos colocaban, ¿por qué no lo juzgaron? No lo procesaron por una falta, si eran unos desarmadores o eran unas simples herramientas. La cuestión acá es que seguro valoraron estas herramientas, lo hurtado o robado, y por eso es que lo conoció un juez de primera instancia penal, y ya no era falta, era delito, y el delito tiene más condena, lamentablemente así es. Ahora, por razón de turno, esto es por cuestiones de horario, el juzgado de primera instancia cierra y luego le asigna competencia al juez de paz. Ahora, acá en Chiquimula ya no tienes el problema. Acá en Chiquimula se comete un delito, el ciudadano comete un delito después de las 15:30. Hoy contamos con 6 juzgados de turno. Hoy hay juzgados de turno, ¿ok? Entonces, ya no hay problema. Entonces, lo llevarán, lo presentarán ante un juez, ya sea si es falta o delito menos graves, que no excedan de 5 años, lo presentará ante un juez de paz penal. Si es un delito que no es menos grave, eh, sino que es grave, pues lo presentará ante un juez de primera instancia del ramo penal. Bueno, los tribunales en materia penal, el artículo 43, ahí nos da la competencia, tienen competencia en materia penal, los jueces de paz, los jueces de primera instancia, los jueces unipersonales de sentencia, los tribunales de sentencia, los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo, tenemos los tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo, son casos así que muy delicados, ¿verdad? Luego tenemos la sala de la Corte de Apelaciones en materia penal, luego tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Penal que conoce las casaciones en materia penal y por último tenemos los jueces de ejecución. Bueno, y ya terminando la clase, les voy a resumir prácticamente cómo está estructurado el proceso penal. El proceso penal, pues algunos dicen que está constituido solamente por 3 etapas, pero o cuántos procesos hay, algunos dicen 4, 5, pero en realidad aquí les coloco las formas de proceso penal. Tenemos el procedimiento común. También están los procedimientos para delitos menos graves que tienen su propio procedimiento, igual los que voy a decir a continuación. El procedimiento especial de averiguación, que es cuando una persona está extraviada, no se sabe nada de ella, ¿ok? Se puede iniciar un procedimiento especial de averiguación. El juicio por delito de acción privada, ya lo hablamos. Por ejemplo, el delito de daños, ¿se recuerdan el ejemplo del bate que les coloqué? Ellos ahí únicamente puedo conocerlo un tribunal de sentencia, se debe acudir con un abogado para que interponga una querella penal por delito de acción privada. Luego tenemos juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Estos juicios se dan en el caso cuando, por ejemplo, alguien cometió, sigo yo con lo mismo, con un asesinato o un homicidio, mejor dicho, un homicidio. Pero resulta que se determina en el proceso que la persona que cometió ese homicidio es un falto mental, o sea, no está bien de su cabeza. Entonces, pero eso hay que probarlo. Si fuera así, él no puede ir preso a una granja de rehabilitación común. Primero es sentenciar por medio del procedimiento común, pero su abogado defensor, ya sea privado o de la Agencia Pública Penal, debe solicitar que se realice un juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. ¿Por qué? Porque como es falto mental,
él debe ir a un manicomio, como se llama normalmente o vulgarmente, a un hospital para enfermos mentales. Esa sería la respuesta correcta. Entonces se lleva un juicio para determinar si procede, o sea, que no vaya a purgar su condena a una granja de rehabilitación normal, sino que vaya a un hospital de enfermos mentales. Luego tenemos el juicio por faltas, que tiene su procedimiento específico en el Código Procesal Penal, y está el procedimiento abreviado también. Bueno, y ya para terminar, eh, vamos a ver la base del proceso penal. Luego, pues ustedes ya cuando lleguen a la clase aquí entre unos 2 años de procesal penal, pues van a ver igual procedimiento común, que ahorita lo voy a explicar, más los procedimientos específicos que ya mencioné acá anteriormente. Bueno, para algunos el procedimiento común está compuesto de 3 etapas, pero en realidad las etapas correctas son 5. La primera etapa es la etapa preparatoria, la segunda es la etapa intermedia, la tercera es la etapa de juicio, la cuarta etapa de impugnaciones y la quinta etapa se le llama etapa de ejecución. Miremos rápidamente cada una de ellas. Le voy a resumir esto. La etapa preparatoria es cuando se inicia el proceso penal, ya sea por cualquiera de los actos introductorios que vimos o por un hecho flagrante. La policía lo agarró cuando estaba cometiendo el delito y lo capturaron. Entonces, a la etapa preparatoria también se le conoce como la etapa de investigación. Entonces, en esta etapa, el Ministerio Público tiene la obligación de recabar los medios de convicción o medios de prueba que considera pertinentes para llegar a un acto conclusivo. Si en esa etapa de investigación o etapa preparatoria, que, oído, si se ligó a proceso al sindicato, y si la investigación dura y si la investigación dura 3 meses, puede durar 3 meses si no se le concedió una medida sustitutiva, y hasta 6 meses si se le concedió una medida sustitutiva. Entonces, en ese periodo de investigación, el Ministerio Público tiene que recabar pruebas para determinar si el procesado hay posibilidades que sea culpable, y le solicitará en la fase intermedia al juez que sea enviado a debate, para que en debate ahí sí ya se decrete sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, la etapa preparatoria es eso, es el periodo de investigación en donde el Ministerio Público debe recabar todos los medios de convicción para establecer la posible participación o no de una persona a un hecho delictivo. Ahora, si en la investigación, por eso se dice que y el artículo 107, 108 del Código Procesal Penal le ordena al Ministerio Público, le ordena al auxiliar fiscal que debe ser objetivo, porque si en ese periodo de investigación, ya sea 3 meses o 6 meses, dependiendo si tuvo medida sustitutiva o no, arresto domiciliario, por ejemplo, si los medios de convicción indican que él no es el culpable, pues el Ministerio Público debe pedir el sobreseimiento cuando se llegue a la etapa intermedia. Debe decirle, señor juez, hemos investigado y hemos determinado que la persona que se detuvo no es la culpable. Por ejemplo, creímos que porque el video que teníamos como prueba era él, pero ya lo estudiamos detenidamente, un experto lo hizo y no es la persona. O ya él pudo probar que no estaba en el país, él no pudo haber sido, entonces solicitamos que se sobresee el caso. ¿Qué es el sobreseimiento? Es ya cerrar el caso completamente. ¿Ok? Entonces, eso sería la etapa de preparatoria, conocida también como etapa de investigación. La etapa intermedia es cuando ya terminó la etapa de investigación, el Ministerio Público presenta su memorial de acto conclusivo. ¿Qué es eso?
es en donde está concluyendo o que hay posibilidades que el procesado sea culpable o que no lo es. O también se puede pedir el archivo, ¿verdad? Que sí hay algunas pruebas que indican que él es, pero falta más medios de convicción para enviarlo a debate oral y público. Entonces, que lo archiven mientras ellos siguen investigando. Eso no cierra el proceso. Ahora, si ellos consideran que no es el culpable, piden el sobreseimiento. Ahí sí cierra completamente el proceso y no pueden volver a juzgar al procesado por el mismo hecho. Ahora bien, ¿qué pasa si después de ese periodo de investigación, que es la etapa preparatoria, ¿sí? A la que se le llama etapa preparatoria o etapa de investigación, los medios de convicción dan una luz o dan un entendimiento que el procesado posiblemente, hay muchas posibilidades que él sea el culpable, o aún estén seguros, pero recuerden que el juez de primera instancia penal no puede emitir sentencia. El único que puede emitir sentencia es un tribunal de sentencia, pero no un juez de primera instancia. Entonces, si hay medios de convicción suficientes, lo que se debe hacer, oído, es que el Ministerio Público le solicita al juez que se envíe a debate oral y público al procesado. Entonces ya el juez de primera instancia penal deja de conocer y se le envía el proceso a un tribunal de sentencia. ¿Ok? A eso es lo que se le llama etapa de juicio. Y acá es en donde se hace un debate. Un debate y al final pues se diligenciarán todas las pruebas que las partes, tanto el Ministerio Público como el procesado, presenten ante el Tribunal de Sentencia, y en base a las pruebas ofrecidas y diligenciadas dentro del debate, pues el Tribunal de Sentencia pues decretará una sentencia condenatoria o absolutoria. Y rápidamente, muchachos, para terminar, pues las etapas de impugnación, ¿verdad? Ya les hablé hace unos minutos, si fue una sentencia condenatoria y el procesado no está de acuerdo, pues la ley le da el derecho de impugnar. Puede ser apelación, y si la sala de apelaciones, apelación especial se le llama, y si la sala de apelaciones confirma la sentencia de primer grado o la sentencia emitida por el tribunal de sentencia y le dicen en palabras sencillas, no, ahí deja de ser procesado y pasa a ser sentenciado. Entonces le dicen, señor sentenciado. No, el tribunal, perdón, de sentencia tuvo razón al condenarlo. Aquí hay pruebas suficientes para creer que usted es el culpable, así que la sentencia se confirma. Puede ser también que se logre, si es que el tribunal de sentencia cometió error, pues si fue así, pues la sentencia pueden reversarla, ¿ver? Pueden reversarla. Entonces, ahí estaría apelando el sentenciado, apelando. ¿Qué pasa si la sala de apelaciones le dice que no? O sea, que sí está bien la sentencia, él puede irse a un proceso de casación. ¿Qué pasa si la Corte Suprema de Justicia le dice que no? Que todas las sentencias, tanto el primer grado como el segundo grado, que es de la sala de apelaciones, están bien decretadas conforme a derecho, pues él puede irse a la última instancia que existe en el proceso jurídico guatemalteco, que es el amparo. Y hasta ahí llegaría su defensa. Igual, ¿qué sucede, muchachos, si la sentencia es absolutoria? O sea, se va libre el procesado. Entonces, ahí ya él no va a apelar. ¿Por qué va a apelar si eso le favorece? ¿Quién podría apelar? El Ministerio Público, ¿verdad? Y podría ser las mismas medios de impugnación que ya hablamos, apelación, casación o hasta amparo. Bueno, y para terminar, la última etapa del proceso penal, a la cual se le llama etapa de ejecución. Esta etapa tiene por objeto darle cumplimiento a la pena o medida de seguridad impuesta al condenado.
y está a cargo de la dirección del sistema penitenciario, que depende del Ministerio de Gobernación, y el juez contralor, o sea, hay un juez de ejecución. Termino explicando este tema. Muchachos, Juan asesina a Pedro, capturan a Juan en el hecho, ¿sí? Se lo llevan a su primera declaración. Ahí, si hay suficientes medios de convicción, el juez lo liga a proceso. Desde ese momento inicia la etapa de preparación o etapa de investigación. Ok, bueno, en esta etapa el juez señala ya sea 3 meses o 6 meses para que el Ministerio Público presente las pruebas contundentes para llevar a Juan a debate. Juan fue quien asesinó a Pedro. Bueno, efectivamente el Ministerio Público en la fecha que el juez le indica, donde ya están en fase intermedia, la fase intermedia, presenta las pruebas correspondientes y efectivamente el juez dice sí, hay muchas posibilidades que Juan haya asesinado a Pedro, así que ordena, el juez de primera instancia penal ya deje conocer y ordena que esto vaya a debate oral y público. Él deje conocer ese proceso y le pasa la batuta a un tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia en esta clase de delitos, por ejemplo asesinato, está compuesto por 3 jueces, ¿ok? Entonces se llega a cabo lo que es el debate oral y público y efectivamente el Ministerio Público logra probar que Juan asesinó a Pedro. Lo condenan, ¿sí? Lo condenan a, ¿qué les digo? A 25 años de prisión. Bueno, ¿qué pasa? Aquí Juan puede decir, bueno, ahí me quedo, ya no voy a hacer nada, eso ya sería cosa juzgada, ¿ok? Si Juan ya no impugna, ahí se queda y ya no va a estar en un centro de prevención, de prisión preventiva. Por ejemplo, aquí tenemos los Jocotes, que está en Zacapa, ahí están purgando cárcel los que todavía están siendo procesados. Oído con eso, los que todavía están siendo procesados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya el procesado tiene la calidad de sentenciado? O sea, ya fue sentenciado con una sentencia condenatoria. Entonces ya no tiene que estar en un centro de prisión preventiva, sino que lo trasladan a una granja de rehabilitación. Hay varias granjas de rehabilitación, ahí donde entra el sistema penitenciario también a jugar en esto. Entonces, lo condenan y él no hace nada, ya se convierte en cosa juzgada. Ahora bien, él puede impugnar lo que ya hablamos, ¿verdad? Apelación, casación y puede llegar hasta amparo, pero ya impugnó todo lo que quiso y todas las resoluciones fueron en contra de él. Ya no hay nada que hacer. Entonces lo envían a una granja de rehabilitación. Si el hecho fue acá en Oriente, Zacapo, Chiquimula, lo enviarán a la granja de rehabilitación que está en Puerto Varios. Hay varias granjas a nivel nacional, pero por competencia territorial lo enviarán a Puerto Varios. Entonces, aquí ya estamos en la etapa de ejecución y es el juez de ejecución. Aquí tenemos en Chiquimula 2 juzgados de ejecución. Ellos son los que se encargan de llevar el control de los sentenciados. ¿Cuánto tiempo tienen que purgar? ¿Desde qué día fueron aprendidos? Porque acá en materia de ejecución, pues hay ciertos beneficios que el procesado puede adquirir a través del tiempo. Por buena conducta, si él fue condenado a 25 años, pero si tiene buena conducta, por ejemplo, puede salir, qué sé yo, a la mitad de la condena, por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen participación en esta etapa de ejecución? El sistema penitenciario, que es donde va a estar el procesado, el Ministerio de Gobernación, porque las cárceles pertenecen al Ministerio de Gobernación, y alguien muy importante, sin menospreciar a los otros 2, el juez contralor, el juez de ejecución. Cualquier cosa, por ejemplo, si un
ya condenado quiere, se pone mal o qué sé yo, y quiere ser remitido a un hospital, pues hay que hacer una solicitud al juez de ejecución. Solo él puede autorizar. ¿Qué pasa si el condenado ya tiene derecho a obtener su libertad condicional porque ya cumplió, qué sé yo, la mitad de la condena? Entonces, tiene que iniciar un proceso por medio de un abogado, ya sea de la defensa pública penal o de un abogado particular, para solicitarle al juez que le conceda o que le decrete la libertad condicional. Claro, eso es un proceso, debe probar que llena todos los requisitos y si es así, pues saldrá libre antes de el tiempo de los 25 años que lo habían condenado, en el ejemplo que les coloqué. Bueno, muchachos, gracias por la atención, la explicación de lo que es eso penal. Y siempre traten la manera de instruirse de día con día para ser excelentes abogados. Que Dios les bendiga y prácticamente con eso terminamos la clase.